Me emociona mucho hablar este tema que creo que sé que está en el corazón de Dios, y en esta noche vamos a hablar acerca de la oración. La oración es un arma que tenemos como hijos de Dios que hemos dejado a un lado. No estoy generalizando, a lo mejor usted sí tiene su tiempo de oración, pero cuando hay una persona que ora es evidente una persona que tiene una vida de oración, y yo creo que el Señor quiere llevarnos como congregación a la oración. La oración eficaz del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. En el libro de Santiago, en el último capítulo, es que viene ese versículo que acabo de decir. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, a deseos, igual que nosotros, pero dice que él oró a Dios para que no lloviera y no llovió, y luego oró a Dios para que lloviera y llovió. Y el domingo Dios nos hablaba a través del pastor más guapo que existe, Adolfo, acerca de, perdón, un momentito la interrupción, gracias anfitriones. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez? Sí, que es la primera vez que están en este lugar. Levanten su mano para saber y hacerles ya. Bienvenido. ¿Quién más? Bueno, le damos un aplauso de bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y ahora sí vamos a agarrar el hilo nuevamente. Estábamos en la oración, que tenemos oraciones que pareciera que no está sucediendo nada, o que ya dejamos de orar porque creemos que no sucede nada. Pero yo quiero decirte algo en esta noche: todas nuestras oraciones no están de oquis, no son en vano. Orar es simplemente hablar con Dios, es ponernos en un acuerdo con Dios. Hay muchas oraciones que podemos hacer. Por eso ahorita iba a decir, todas nuestras oraciones no son dioquis, o creo que sí lo dije, pero la verdad es que creo que sí han habido algunas oraciones dioquis. Y por eso vamos a meternos ahorita a la palabra para que el Señor nos enseñe cómo orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Y Él les enseñó a sus discípulos cómo orar, y es el famoso Padre Nuestro, que algunas personas oran, otras personas rezan, otras personas pues ni la conocen. Pero el Padre Nuestro es una oración que Jesús dejó, y usted la puede leer, detenerse y disfrutarla. Y la oración realmente es algo poderoso, es un arma. Si está tomando apuntes, anote, la oración es un arma. Y yo me acuerdo cuando yo era adolescente, no sé a quién les tocó una banda que tenía una canción que decía: yo tengo un arma, es un arma secreta que puedo usar en cualquier situación. Es más poderosa, eso, sabía que alguien debería de saber, más poderosa que un tanque de guerra, y se llama oración. Y me acuerdo que yo me prendía, y desde chamaca le creía a Dios y creía en el poder de la oración. Y ahorita, a mis cortos 35 años, le sigo creyendo a Dios, porque he visto cómo Él responde las oraciones. O sea, no estamos hablando de algo que ojalá y verá y que Dios quiera. Y de hecho hay un GIF que anda rotando por ahí, y le pedía a mi amigo Daniel que lo pusiera, porque a veces así estamos los cristianos. No sé si ya lo habían visto. Ansiedad, ¿me lo puedes volver a poner, por favor? Ansiedad, depresión, malas vibras, malos pensamientos, y los hacemos a un lado y creemos que, yo voy a orar, yo soy cristiano y voy a hacer todo eso a un lado, y no sucede nada, ¿verdad? O sea, nada más lo hacemos así y creemos que eso es orar. Creemos que orar es vamos a hacer todas las cosas malas a un lado, y eso, amada iglesia, no es oración. Eso no es oración. Y ahorita vamos a meternos un poquito más. Orar es ponernos en un acuerdo con lo que está sucediendo en el cielo, con lo que hay en el cielo, y soltarlo aquí en la tierra. Y yo he estado en reuniones de oración
donde literalmente, y no lo estoy exagerando, el cielo invade la tierra. No sé si alguien aquí ha experimentado eso y me puede levantar su mano para que vean que no es una locura. Es algo impresionante y sientes que todo lo demás, es más, te quieres quedar ahí. Te quieres quedar ahí, porque es tan fuerte la presencia de Dios, es tan fuerte lo que se está experimentando. De hecho, había una imagen también que pensaba en esa imagen mientras preparaba este tema, de un gatito que entra y dice, antes de la reunión de oración, y luego sale un león y dice, después de la reunión de oración. Y no sé cuántos lo han experimentado, pero el enemigo está peleando para que no oremos. Y para que no oremos conforme a la palabra, y para que no nos pongamos de acuerdo, porque eso es lo que dice la Biblia en Mateo 18, voy a decir varios versos, después les especifico el versículo si lo necesitan, pero dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre alguna cosa aquí en la tierra, Él la concede en el cielo. Entonces ahorita es difícil ponernos de acuerdo sobre alguna cosa, y es mucho más difícil a veces nuestro tiempo a solas con Dios, porque si la oración es hablar con Dios y si la oración es ponerme de acuerdo con lo que el Padre está haciendo en el cielo, con lo que hay en el cielo, con la autoridad que Dios ya me ha dado como su hijo, y soltarlo, ¿por qué no estoy viviendo en ese poder? ¿O por qué no estoy viendo todo lo que Dios me ha dicho? Entonces de repente como que, oye, sí es cierto, si orar tiene poder, y me da coraje. ¿Por qué voy a dejar que el enemigo me robe si la oración tiene poder? ¿Y cuántas cosas hay? Y la verdad, hoy quiero meterles candil, como se dirían los chamacos, para que nos levantemos a orar y a pelear por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por esta ciudad. Y yo sé que hay uno que otro loco que en su espíritu va a captar esta verdad y vamos a cruzar al otro lado. Y bueno, creo que sí voy a comentar esto, además el tiempo, que Dios nos lo multiplique, me dé sabiduría para transmitir esto. En Marcos 4, capítulo 35, vemos una tormenta en la vida de los discípulos. Estamos hablando de seguidores de Jesús. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Hay que asegurarnos de eso. Aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y quisiera que visualizáramos esta historia, y sé que ya la hemos escuchado muchas veces, pero vamos a detenernos tantito en lo que Jesús dijo. Y cuando vamos a orar, tenemos que saber qué es lo que Jesús dijo y qué es lo que Jesús está diciendo para poder orar de acuerdo a su voluntad. Porque si yo estoy en su voluntad, dice que si estamos en su voluntad, Él nos oye y podemos estar seguros de que tenemos aquello que le hemos pedido. Podemos estar seguros. Y el enemigo va a robar, ha robado la fe de los hijos de Dios y ha engañado a los hijos de Dios, restándoles autoridad, por así decirlo. Y qué coraje. ¿No te da coraje? Dile al que tienes a tu lado, qué coraje. No te dejes, no nos vamos a dejar. Ahora vamos a ver esto. Los discípulos estaban en su voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos en la voluntad de Dios y de repente se desata una tormenta en nuestra vida?
Y viene el pensamiento, y lo hemos escuchado una y otra vez, sobre todo las personas que tienen poco tiempo en la iglesia o que se están queriendo acercar a Dios. No, hombre, me acerco a Dios y pareciera que ya le escuchaste al enemigo su mentirota y el enemigo ya te robó o te está robando. No, es que me acerco a Dios y yo que estoy queriendo cambiar y ay, pobrecito de mí, ¿no? Y ya es el perfecto, la excusa más perfecta y tonta para seguir haciendo lo que nos da la gana. Pero ellos estaban bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra, bajo lo que Jesús acababa de decir. Situaciones difíciles vendrán y yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra historia, tenemos nuestras situaciones, tenemos nuestras propias tormentas. Unas quizás podemos decir, pues las mías están más violentas, o las mías son más intensas. Y si me puedes poner la Reina Valera contemporánea, creo que ahí habla de que azotaba. Se levantó una gran tempestad con vientos de tal manera que las olas azotaban la barca. Y el mar es muy, muy impresionante. Es una de las obras que más nos hacen visible que Dios existe. Y yo quisiera que por unos momentos nos pusiéramos en la barca con los discípulos, porque a veces decimos, ay, los discípulos, y ahí estaba Jesús, y qué padre, más bien va a haber sido muy emocionante. Vamos viendo que estos hombres eran pescadores y esa tormenta se desató en su hábitat, en algo que ellos conocían, en algo que ellos vivían, no era la primer tormenta que ellos enfrentaban. Y yo quisiera que usted se detuviera esta noche a pensar en qué tormentas han azotado su vida. ¿Qué tormentas han golpeado su barca? Una enfermedad, una muerte, un divorcio, una traición, un examen reprobado, una ilusión, una desilusión, algo que querías y no se hizo, un plan frustrado, una situación económica, un negocio que fracasó y que pareciera que todo comienza a hundirse. Pero yo quiero decirles algo esta noche, dos cosas son segurísimas. Él estará con nosotros y llegaremos al otro lado. Él estará con nosotros y llegaremos al otro lado. Ponle nombre a tu tormenta, o nombres quizá, cosas que realmente nos han afectado, nos han robado la fe, nos han robado las fuerzas, pero estas pruebas cambian nuestro corazón. Y vamos a seguir leyendo. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada y los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y sé que parte de la de las veces que no oramos es porque pareciera que Jesús está dormido y no le importa. Y pensamos como que no, pues ya aquí quedamos. Aquí esto no sé en qué va a terminar. Pero Jesús está dormido, nada lo levanta, el movimiento, el sonido de las olas, el rugido del viento que tenía a los discípulos tan atemorizados. Él está confiado en el Padre. Él ya sabe el final de la historia. Y Jesús se despierta y reprende al viento y les dice a las olas: silencio, cállense, cálmense. ¿Y qué pasó? De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma.
Y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y aquí hay algo muy fuerte, porque si vamos a orar, quiero yo en esta historia levantar un elemento muy, muy importante. El mayor peligro en la tormenta no son las olas, y no eran las olas, sino la incredulidad. Y nuestro mayor problema está en nosotros, no en nuestro entorno. Y solamente tenemos una opción, y es poner nuestra fe en Jesús. Es poner nuestra fe en Él. Y Jesús se levanta y toma la autoridad que ya le había sido dada como un hijo de Dios y como Dios, y calma la ola, calma las olas, calma la tormenta. Y si sigue leyendo el resto de la historia, obviamente cruzan al otro lado, y dice la palabra que los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿No dice la palabra que cosas mayores a las que Jesús hizo nosotros vamos a hacer? Y no lo estoy diciendo en una manera presuntuosa, porque Él es el Hijo de Dios y toda la gloria es para Él. Pero hay tantas cosas que como hijos de Dios nos estamos perdiendo, porque estamos viendo a las olas, estamos viendo toda la situación y no estamos tomando la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a Colosenses 4:2, dice la palabra: dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Es que cuando te pregunten ¿a qué te dedicas?, usted diga: a la oración. Esa debería de ser la respuesta de un hijo de Dios. ¿A qué te dedicas? No, pues soy secretaria, soy doctora, ¿A qué te dedicas? A la oración. Es lo que nos está diciendo, a estar en comunión con Dios, porque si yo escucho a Dios, todo cambia. Y la oración no es nada más: Señor, te pedimos que tú, bla, bla, bla. La oración es que yo me detengo y escucho a Dios, y cuando escucho lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere que yo suelte y yo ore, las tinieblas retroceden y el poder de Dios se manifiesta y su reino se establece en esta ciudad, y todo lo que está en desorden viene a la calma. Me da gusto que lo creamos. Un arma nada más viene en la palabra, una armadura nada más viene. Podemos buscar en todos lados, pero el arma que Dios nos dio es la oración. No tenemos otra. Puede buscar usted por toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y la única arma que Dios le da a sus hijos es la oración. Y le pregunto, ¿la usa? No me conteste. Yo a mí fue así como que, sí, ya sé que funciona, ¿por qué estoy aquí batallando? Es como esos que usan ahora para barrer, que ya le puedes y sopla, ¿no? Y ya los sopladores, gracias. Y yo aquí barre y barre, pues si está el soplador, es algo, no tiene punto de comparación, pero para que entendamos, estamos batallando y batallando con el mismo pecado, con la misma situación, con la misma bronca, con la misma ansiedad. Y nada más estamos como cristianos, no, como si fueran pensamientos positivos. Ay, voy a poner esta prédica que habla de la ansiedad. Ay, voy a poner me dijeron que está muy buena, del temor. Ay, voy a poner esta que para orar por el hijo que cayó en drogas, para orar por el hijo que cayó en homosexualismo, para orar por... Y las escuchamos. Y escuchamos un montón de cosas, pero no tomamos el arma que Dios nos ha dado. Y por escuchar predicaciones, amada iglesia, el reino no se establece. No es lo que dice la palabra. Las situaciones y nuestra vida no cambia por escuchar predicaciones. Y menos de cualquier persona. Y no estoy menospreciando los mensajes que podamos escuchar. Quizá algunos son muy buenos, pero muchos de ellos son motivadores.
Y tenemos que escuchar, por eso la iglesia local, por eso tenemos que saber la oración, por eso tenemos que saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque si nos estamos congregando y decimos, bueno, yo voy a escuchar las enseñanzas por YouTube, mejor, más fácil. Pero si no tenemos, la Biblia dice que no tengamos por costumbre el no congregarnos. Necesitamos orar, y si vamos a orar de acuerdo a la palabra. Y vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y vamos a orar con la seguridad, no de que somos perfectos, pero de que estamos buscando su reino genuinamente y su voluntad en nuestras vidas. ¿Y qué hora es? Dice la palabra, dedíquense a la oración con una mente alerta. Y eso me pegó muy fuerte. Con una mente alerta, amada iglesia, vamos despertando. ¿Cómo está nuestra mente ahorita? De acuerdo a la oración. Dedíquense a la oración con una mente alerta. Una mente alerta, ¿cómo sería una mente alerta? Despierta, no una mente embriagada de tanta cosa y de tanta basura y de tantos rollos. Dedíquense a la oración con una mente alerta. Vamos a 2 de Corintios 10. Si me puedes ayudar, amor, un momentito con lo que te pedí. Antes de irnos a 2 de Corintios 10, vamos a 1 de Pedro 5, 7 al 9. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de tu comadre, de tu compadre, en tu grupo de WhatsApp, en tu grupo de esto, en tu suegra, ¿en dónde vamos a poner todas nuestras preocupaciones? ¿Y dónde las estamos poniendo? No me respondan a mí, pero respóndase usted en su mente, porque la palabra nos confronta y nos cambia y nos habla, y es así como que, híjole, sí es cierto, ¿dónde estoy poniendo todas mis preocupaciones? Y luego decimos, no, pues es que mi pecho no es bodega, y necesito decirlo, pero si vamos a Dios, amada iglesia, Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Y aquí vemos otra vez, estén alerta. Me voy a regresar tantito. No estoy hablando, porque luego no falta el cristiano solitario que dice, no, Dios y yo no hablo con los pastores, yo no hablo con nadie, yo he hecho todas mis preocupaciones delante de Dios y terminan mal. La Biblia habla claramente de que necesitamos pastores, hermanos, etcétera, etcétera, pero ese ahorita no es el tema, pero sí quería aclararlo. Nos necesitamos unos a otros para tomar decisiones con unos a otros, para orar unos por otros, y hay todo un capítulo dedicado a unos a otros. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Tenemos un enemigo. Ya sé que tiene cara de muchas personas, pero es uno. Cuídense. ¿Por qué? Dice, su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Sean fuertes en su fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y este mensaje que yo estoy dando, y si pudiéramos, si el Señor nos abriera nuestros ojos espirituales para que pudiéramos ver el montón de demonios ahorita aquí diciendo, ya duérmete, ya cállate, ya me quiero ir a cenar, despertaríamos y estaríamos alertas, porque en esta noche te estoy dando un arma que te puede cambiar la vida.
y que puede cambiar la historia de esta ciudad y que va a cambiar la historia de esta ciudad. Y es un tema que para muchos ya los conocemos, pero que tenemos que recordarlo y desatarantarnos y decir, ¿sabes qué? Quiero escuchar lo que Dios quiere decir y hacer en mi vida y levantar mi vida de oración. Necesitamos levantar un altar de adoración, necesitamos levantar una casa de oración. En nuestro corazón, de hecho, ¿no les gustaría que esta casa fuera 24/7? Que hubiera aquí siempre oración, adoración continua a Dios. Para allá vamos. Pero ¿quién va a orar? ¿Quién va a levantar su voz? Dice, yo sí quiero ir, pero si estoy triste voy a ir. No, tenemos que ir más allá de buscar. Miren, iglesia, no sé cómo transmitirlo. Nuestras oraciones van más allá de nuestras broncas personales. Las oraciones que Dios quiere que hagamos está en naciones, está en ver la victoria de una manera impresionante. Ahorita el pastor hablaba lo que sucede cuando alabamos. ¿Por qué crees que muchas veces te choca la alabanza? Porque la carne y el espíritu no quiere alabar a Dios. Porque el enemigo sabe que si tú y yo logramos conectarnos con Dios, levantar nuestra voz, las tinieblas retroceden porque no soportan el nombre de Jesús y la gloria que Él merece. Entonces empezamos a llenar este lugar de alabanza y adoración y endemoniados empiezan a manifestarse. Esto, no, a mí no me ha tocado ver. El hijo que no aguanta y dice, ya me quiero ir. Es uno que se puede manifestar. Hay muchos. O la carne que dice, que ya se callen. Pero y no quiero ser mala onda porque todos de alguna manera hemos estado ahí, pero hoy yo quisiera animarnos y antojarnos que cuando te logras conectar a ese río de adoración, dice la palabra que las naciones de la tierra sanan. Y es una cosa impresionante. Y de repente empiezas a crecer en eso y te das cuenta que ya no estás orando por tus rollos y tus rollos ya se arreglaron. O simplemente te dejaron de importar. Ya tus prioridades cambian y eso es lo que hace el Evangelio, transforma los deseos del corazón. Y es lo más maravilloso que nos pueda suceder. Y todo este rollo, me gusta hacer un poquito, mucho tiempo fui maestra de niños y les daba clases y son las clases más bien con las que yo aprendí a orar y aprendí las canciones que yo aprendí. Y van a decir, ¿por qué no lo pusieron allá arriba? Por varias razones muy personales y de complejos, pero bueno, hay que orar para ser libre de todo eso, gracias, hermano. Estos somos nosotros. Y toda nuestra vida, o sea, los niños, tú ves los títeres y si están muy chiquitos, los niños piensan que los títeres no falta el niño sangrón, que ahí está el maestro, ¿no? Y que echa todo a perder. Pero en nuestra vida adulta, o sea, yo quiero ejemplificarlo de esta manera. Nosotros nos la creemos como niños, nos la creemos que nuestra bronca es con la gente, es con nuestro entorno, es con lo que podemos ver. Y todo nuestro asunto y todo nuestro día a día se centra y se enfoca en las cuentas que tengo que pagar porque las veo. O sea, son reales. A mí no me digas que creas y tengo que pagar. Entonces ahí estamos y es todo lo que nuestra mente puede ver. Y luego nos enojamos contra la gente y agarramos y pensamos que son los de Coppel y que es eso y que es nuestro hijo rebelde y estamos ahí, es que tú tienes que orar y tú tienes que ir a la iglesia y tú tienes que, y te desgastas porque es lo que alcanzamos a ver, nos desgastamos, mejor dicho, porque es lo que alcanzamos a ver. Y ahí estamos y escuchamos y percibimos todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos oír. No, pues es que es cáncer, es cáncer, y es lo que podemos oír, es lo que podemos percibir, y eso es lo que nuestro cerebro y nuestro razonamiento humano alcanza a percibir.
Entonces, como esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo. Como esto es lo que yo veo, en esto es en lo que yo vivo y en esto es en lo que yo me muevo. Pero cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, nos damos cuenta que tenemos un impostor detrás y que es un enemigo, y no es mi enemigo, ¿no? Lo amo, de hecho. Pero tenemos un gran enemigo, el diablo. Entonces yo agarro y capto como hijo de Dios que esta no es mi realidad y que el mundo invisible es más real que lo visible. Entonces yo lo desenmascaro como el niño malo que quiere venir y desenmascarar y tumbarle el teatro a los otros que están creyendo eso. Eso es lo que hoy, por la gracia de Dios, le pido al Señor que me conceda, el agarrar y decir, ¿sabes qué? No son títeres. Este mundo real, esta situación que tú estás viviendo, la tormenta que estás enfrentando, los enemigos, todo lo que te está abrumando, todo lo que nos desgasta en salud, en relaciones, en negocios, en trabajo, en dinero, no existe. O sea, sí se ve, sí es real, pero lo que realmente está afectando, lo que está detrás, es Él, es el enemigo, es el enemigo. Entonces yo tengo autoridad y si yo estoy en comunión con Dios, yo capto, y eso fue lo que me sucedió y fue así como que sí, vamos a hablar de la oración. Tengo un enemigo que me está fregando y te vas en el nombre de Jesús. Y resisto al diablo y el diablo tiene que huir. Vete, bye. No sé si se pudo entender. Hay una realidad, más bien hay una verdad que está detrás. Un mundo espiritual que es verdadero. Y a veces pensamos nosotros, ay, pues Halloween, no pasa nada, hombre, es cosas inocentes. Bueno, que no se vista de fantasmita, que se vista de Mimi, pero estás participando de todo eso y lo que hay detrás. Y mi tema no es Halloween, y si tú vistes a tu niña de Mimi y no te importa y ay, no pasa nada, bueno, después venimos y te la liberamos. Pero cada quien sabe, pero el mundo espiritual es real, iglesia. El mundo espiritual es real. Y dice Efesios 6, versículo 10 al 12, y ya voy a terminar con esto. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse, ¿qué dice? Toda. ¿No dice toda? Sí, dice toda la armadura de Dios. Un soldado no puede ir a la guerra y decir, bueno, pues hoy la verdad no tengo ganas de ponerme, no sé, el casco o el escudo. Dice así, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, del enemigo, todas las acechanzas, todas las estrategias. El enemigo, yo me acuerdo también en mi adolescencia, leí un libro que se llamaba Conocido en el Infierno, y una de las cosas que decía el autor, que también me ayudó a destapar el cerebro, es cuando tú como hijo de Dios estás viviendo la voluntad de Dios y eres un hijo que ora, el enemigo sabe cuándo te despiertas, porque empieza a temblar. Entonces yo estoy dormida a gusto y me levanto y el infierno dice, aguas que ya se despertó esta que sí ora. Amén. Amén, para allá vamos. Pero los hijos de Dios ahorita están como dormidos o pero estamos despertando. Y esa es mi oración, estamos despertando a esta realidad y a esta verdad de la oración. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias, pues no luchamos, y aquí está, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestro enemigo no es la gente,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo lo hacen los humanos? Pues un crédito, pues un esto, pues un lo otro, pues una droga, pues un préstamo, pues no sé. Un amarre, un desamarre. Por favor, aquí tenemos todo. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué usamos? Las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. No, yo siempre voy a ser pobre. No, yo nunca voy a poder. No, eso no es para mí. No, el dejar de ver pornografía, no, yo nunca. No, el casarme, no, jamás. ¿Mande? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, creo que sí lo mencioné. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Ay, es que mi vecina mucho la ha invitado, mucho le he dicho. Pero tenemos que destruir el obstáculo de arrogancia que está impidiendo que conozca a Dios. Levantar nuestra voz y empezar a orar por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Señor, yo derribo todo argumento en su mente, en su corazón, todo lo que lo está ahí afectando. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes en oración. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo en oración. No luchamos, y miren, lo hemos visto una y otra vez. Hemos aconsejado a papás de que no, es que no hay qué hacer con mi hijo, y la boca chueca, es que tienes que hacer esto, ¿sabes qué? No le digas nada, ponte a orar. Y wow, Dios interviene. Esposos con esposas, no, es que mi esposo, es que ora. Pero lo último que hacemos es orar. Tristemente, cuando ya de plano, pues vamos a orar a ver si pega. No, como hijos de Dios, es lo primero que tenemos que hacer. Y termino con esto, segunda llamada, esa me gusta. Efesios 6 del 13 al 17. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, todas las piezas. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. No, pero es que a los hijos de Dios no les va a pasar nada malo. Van a venir tiempos malos, tiempos de mal. Pero ¿qué vas a hacer si no tienes versículos, si no tienes palabras, si no tienes tu espada afilada? Amada iglesia, tenemos que despertar. No puedes dar, me acuerdo que en una prédica, ¿qué prédica era? Verás, por aquí la debo de tener, decía, ¿qué decía? Este es el libro, este es el lugar donde nosotros oramos. Aquí es donde tenemos nosotros todas las estrategias que Dios nos ha dado. Dice, así después de la batalla, o sea que van a venir batallas, todavía seguirán de pie. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El fortalecernos en el Señor, el ser fuertes en el Señor, es que dependemos de Él, es que oramos, es que leemos la palabra y es que escuchamos su voz. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a estar fuertes en Dios. Y no quiero con esto condenar a nadie, pero si usted no está leyendo la palabra, si usted no está orando, si usted no está buscando al Señor, ¿cómo va a estar fuerte? ¿Cómo va? A nosotros así nos lo enseñaron. Me siento de hecho como si estuviera dando una clase que hace años en Guadalajara, en la escuela de niños, escuché y me marcó. O sea, si tú no comes, nos decía la maestra,
vas a estar débil. A lo mejor puedes aguantar un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer, pero va a llegar un momento, nos decía la maestra, que te vas a morir. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hijos de Dios, que si no alimentamos nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? Se va a morir. El Espíritu Santo no nos va a dejar, yo lo sé, pero nuestro espíritu se seca, se debilita. El cinturón de la verdad, Jesús, su palabra, su verdad, Él, solamente Él no nos engaña. Él no nos engaña y en Él no hay confusión. ¿Cómo la uso? ¿Cómo uso el cinturón de la verdad? Lleno mi mente y mi corazón con la verdad de la palabra. Y se fortalece mi espíritu alabando a Dios, pasando tiempo con Él, viviendo una vida íntegra, y soy una persona veraz en mis acciones y en mis palabras. Ese es el cinturón de la verdad, porque a veces queremos sacar versos fuera de, pero si yo no tengo el cinturón de la verdad, yo no puedo agarrar nada más un verso porque se me hizo muy bonito y tomarlo y ya. Sabemos esa historia. Cuando vienen los hijos, le dice a Jesús y a Pedro, a Pablo, ¿a quién le dice? Conozco, pero ¿tú quién eres? Cuando se enfrenta con los demonios. Entonces tenemos que estar bajo autoridad también. La coraza de justicia, la coraza va enganchada al cinturón y quería traer toda la armadura, ya no alcancé. Y la coraza de justicia es la que protege nuestros órganos vitales. Un golpe en el pecho, un golpe en el corazón. A los soldados romanos, y ahí Pablo les está escribiendo, de hecho desde la cárcel romana es cuando les empieza a decir que se pongan toda la armadura de Dios para que puedan estar fuertes, justificados por nuestra fe en Cristo, enfocados en su obra, en nuestra vida, con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Cómo lo uso? Recordando mi identidad en Cristo. No me revuelco con el pecado, y si peco sé que tengo un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y en eso camino todos los días de mi vida. Toda la armadura de Dios, dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Cómo? El calzado. El calzado es: en Cristo nuestros pies están firmes y estamos dispuestos a llevar y a proclamar paz y a poner a la gente en paz con Dios, predicar las buenas noticias de salvación. Damos pasos, ganamos vidas para el reino de Dios, ganamos viviendo llenos de su paz y trayendo paz a otros. Permito que su paz me llene, paso tiempo con Jesús, Él fortalece mi espíritu y no dejo que sus trampas impidan mi avance y mi productividad. Porque te despiertas en la mañana y el primer pensamiento, no sé, cada quien sabe qué es lo que se duerme y eso está pensando. Y se despierta y eso está pensando. ¿Se imagina usted que realmente tuviéramos una vida de oración y nuestro primer pensamiento en la mañana sea Jesús y su reino, y nuestro último pensamiento en la noche sea Jesús y su reino y el avance de su reino? Para allá vamos, amén. Esto tiene que crecer. El escudo de la fe para apagar la duda. Alimento mi fe leyendo y memorizando la palabra de Dios, las escrituras. Lleno mi mente de la verdad sobre Él. Sobre Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Viene un ataque? Ay, vamos a buscar un versículo bonito. O vamos a pedirle a alguien, levanta el escudo de la fe. Señor, tú dijiste que íbamos a cruzar al otro lado.
Señor, tú dijiste que tú ibas a suplir todo lo que me hiciera falta de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero me puedo apropiar de eso porque tengo la coraza de justicia, porque soy una persona que estoy ceñida con el cinturón de la verdad, que pago mis diezmos, que pago mis ofrendas. Amén. Iglesia, este es un tiempo muy, muy especial. Y no podemos, estamos en guerra, así es que ponte tu armadura. Yo me la estoy poniendo, digo, ay, ¿qué me falta? Me falta ponerme el calzado del apresto del evangelio, como nos los aprendimos Reina Valera, el anunciar las buenas noticias. Digo, a lo mejor eso es una de las cosas y yo estoy viendo y examinando en mi vida qué cosas, pero quiero estar con la armadura bien puesta. Y ahí les va. El casco de la salvación protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación, la salvación tan grande. Recuerdo que soy salvo por la fe en Jesús y que nadie puede cambiar eso. Y combato todas las dudas sobre la salvación. Y esta es la que más me gusta, no sé si porque soy muy peleonera. La espada. Todas las demás nos defienden, nos protegen, son para protegernos, pero la espada, saquen su espada. Ahorita el pastor que lo dijo, yo dije, sí, la espada. ¿Dónde está tu espada? Ah, tienes espaditas y cuchillos porque sacas tu celular, ¿verdad? Tu espada. Los celulares no están tan afilados como esta, lo vuelvo a decir yo aunque se enojen. Esta tiene un filo, de verdad que sí, porque el celular es otro rollo y está bien, pues ya me rindo, léanlo en el celular, pero el día que agarre va a decir, ¿por qué no hice caso antes? El libro, la espada del Espíritu es la única arma de ataque. Sirve para defensa y para ataque. Y sirve para defender también a otros. Qué emoción, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, si hubiera vivido en esos tiempos, sí me hubiera subido yo a un caballo y hubiera sido de esas que se esconden y me gusta, no sé, ¿no? A lo mejor, por lo menos en las películas sí. Me emociona la lealtad, el defender, el ir por algo, el ir sobre algo y traer justicia. Y eso es lo que vamos a hacer en lo espiritual. Levantar nuestra espada, ponernos todos nuestra armadura y levantar la espada del Espíritu, la palabra que alumbra nuestro camino. Combatimos malos pensamientos, dudas, enseñanzas falsas y confusión. Porque si hay confusión, ahí opera el enemigo. Dice que ahí es una obra diabólica y ahí es donde el enemigo opera, en confusión, en desorden, en caos. Entonces, si hay confusión en tu mente, en tus emociones, algo no está bien. Pero cuando levantamos la palabra del Espíritu, Señor, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Entonces, si mi pensamiento está perseverando en Dios, paz viene a mi vida, paz viene a mi corazón, paz viene a los que están alrededor de mí. Pero no podemos decir, estoy en paz haciendo esto, estoy en gozo, quitando nada más, bailando nada más y haciendo pensamiento positivo. Bueno, ya no vamos a pensar en esas cosas. Eso es lo que está haciendo todas las redes sociales y todos los videojuegos y todas las cosas que estamos evadiendo la realidad. Aún las relaciones por WhatsApp estamos evadiendo la realidad. Y es bien importante que nos levantemos. ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Estúdiala.
respétala, memorízala, ámala, escríbela, vívela y compártela. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Esos pastores. Vamos a Efesios. Qué bueno que vinieron, ¿verdad? Qué bueno que se vinieron para acá. Dice ahí mismo, ya iba a terminar, pero estas aportaciones están muy buenas. Por eso sigue diciendo ahí en el versículo 18, porque dice que parte de la armadura romana era la lanza, que es la oración. Y por eso aquí continúa diciendo, oren en el Espíritu, ¿cómo? Y en toda ocasión. Manténganse alerta otra vez y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuántos de ustedes están orando por Conchita y Jepsi? No me levanten la mano nada más por quedar bien. Y si no, tenemos que orar. ¿Cuántos de ustedes oran por sus pastores? No levanten la mano. No, te sorprendería. Pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra. ¿A poco no le da gusto saber que alguien ora por usted? Yo les digo de repente al que me topo, digo, qué padre, porque, por ejemplo, los niños que están en el instituto, todos los días oran por ellos. Digo, qué bendición, qué padre saber que siempre están cubiertos de oración. Y yo como hija, yo crecí sabiendo, todos los días antes de dormirnos, mi papá entraba a orar por nosotros. Todos los días, antes de dormirnos, y en la mañana hubo un tiempo que mi mamá nos llevaba a la escuela, a veces mi papá nos llevaba a la escuela, y todas las mañanas, aquí están mis hermanas, ¿qué era lo que hacíamos en las mañanas? Orar. Y había veces que yo decía, ay, todo el camino orando, ya no voy a poder platicar o decir o hacer, pero me marcó la oración. Nuestros hogares necesitan ser casas de oración, casas de oración. Enseñarles a nuestros hijos a orar, enseñarles a nuestros hijos que nuestra única defensa y nuestra única respuesta está en la oración. Y lo que presenté ahorita es una verdad. Los títeres, lo que nada más vemos es lo que nos ataranta y ahí nos quedamos. Y es una estupidez, perdón, iglesia amada, que nosotros como hijos de Dios nos dejemos engañar y nos clavemos con lo que vemos, cuando realmente tenemos que abrir nuestros ojos a lo que no vemos, a lo invisible, y saber que si estamos orando en todo tiempo, y luego también están las lenguas. Es una bendición que no sabemos cómo orar, y ese es otro tema. Vamos a levantar y equipar a esta iglesia. El orar en lenguas es algo también poderoso, y la interpretación de las lenguas es otro rollo. O sea, yo sé, a lo mejor los nuevos están como, ¿de qué están hablando? En otro idioma, es otro idioma, pero que tú puedes aprender y que te va a cambiar la vida para siempre. De verdad, la oración es poderosa y tenemos que estar bien conscientes de lo que sucede cuando oramos, cuando levantamos nuestra voz, cuando la iglesia se une, cuando levantamos alabanza a Dios. Hay momentos que te transforman. No le saque la vuelta a la alabanza. De verdad, no le saque la vuelta a la adoración. Si usted no entiende, véngase y cierre sus ojos y deje que Dios haga algo en su vida y trate usted de conectarse, porque en un de repente Dios lo va a agarrar y va a decir, con razón brincan, con razón hacen caras de locos, con razón, porque es una cosa que yo no le puedo explicar. Es bíblica. Y es sabrosa, no sé qué palabra sabrosa, me dio risa, no sé cómo transmitirlo, pero vivir una vida de oración es otro rollo. Y estaba recordando yo las reuniones de oración en mi casa, en casa de mis papás cuando llegamos aquí en Guadalajara, las reuniones de oración en el country, en la 5 de febrero, en diferentes lugares en los que hemos estado, y Dios nos marcó y nos visitó y cosas sucedieron. Y aquí también no va a ser la excepción. Y mi oración es que el Señor despierte un espíritu de oración y que estemos alertas. Y ahorita quiero decir esto
para los que ya estamos por terminar. De hecho, vamos a ponernos de pie. Él es el que pone en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada y nos da el poder y la fuerza para hacerlo.